Muy buenos días, Señor. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por lo que produces en nuestro corazón cuando te buscamos, te creemos y tú recompensas esa fe haciendo cosa nueva en nosotros. Cuando te confesamos, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Y sobre todo por eso, cuando te confesamos que hay sentimientos o hay pensamientos que no deben estar en nosotros y nos arrepentimos y tú cómo lo cambias, Señor. Quiero contar como testimonio, Señor, que por esas cosas que tú permites, me levanté como con temor. Y yo te decía, Señor, tengo un temor, necesito de tu paternidad. No sé qué es lo que soñé, pero tenía esto. Y dije, Señor, quítame esto. No es digno que un hijo de Dios teniendo un padre celoso, protector, poderosísimo y que sabe cuál es el mal y dónde se esconde y cuándo nos quiere atacar. No es legítimo que un hijo entonces tema porque es como dudar de su escudo, su protector, de su salvador. Y fue muy bonito porque inmediatamente tú comenzaste a operar ese cambio. Y eso me llevó a recordar que cada sentimiento inapropiado tenemos que renunciar a él. No es legítimo que andemos en angustias cuando tú eres nuestra vara y nuestro callado en el valle de sombra y muerte. No es legítimo que nos sintamos desanimados cuando tú nos animas, como dice en tu palabra, que tú nos animas, tú nos levantas, nos fortaleces. No es legítimo, no es correcto que nos sumerjamos en el desconsuelo porque tu Espíritu Santo eres consolador. Y sí, habrá lágrimas que saldrán a nuestros ojos, pero no, por eso no podemos retenerlas. Tenemos que enjugar esas lágrimas delante de ti, Señor, para que tú las seques, para que tú, Señor, tenemos que entregarte todo dolor a ti para que tú nos lleves al gozo, del lamento al baile, como dice en tu palabra. Señor, gracias por esto y porque esto habla de una fidelidad incuestionable, una efectividad y también incuestionable, nada de ti se puede cuestionar, y un amor que siempre es respuesta, Señor. Y hoy tú quieres responder a cosas también que necesitamos conocer, entender, preservar lo bueno, desechar lo malo, y eso lo quieres hacer por medio de tu palabra en el día de hoy. Bendecimos por tanto la palabra con la que nos sigues formando, y yo te pido, Señor, que esta palabra hoy sea el final de lo que tú quieres que se acabe, el inicio o reinicio, porque tal vez hay cosas que iniciamos pero descuidamos, el reinicio de aquello que nunca debió haberse detenido. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias. Muy buenos días. Hoy quiero que como iglesia hablemos de otra iglesia. Sí, ¿cómo así? Sí, vamos a ponernos a hablar de otra iglesia hoy, pero son de chisme, ¿no? No vamos a hablar de la iglesia de los colosenses. Vamos a hablar de esa iglesia. Una iglesia a la que no podemos decir, mira, fulanito por acá o fulanito por allá, porque ellos hace siglos ya están esperando la resurrección. Los fieles, los que creyeron hasta el final de la iglesia de Colosa, ellos, ellos no están aquí con nosotros, pero nosotros sí estaremos allá. Aquí donde estamos ellos no pueden estar, pero donde ellos están nosotros anhelamos estar, ahí, estar en la eternidad, en cielo nuevo, tierra nueva, en la salvación y la eternidad. Y vamos a hablar de ellos, pues. ¿Cuántas veces nos hemos dedicado a hablar de otras iglesias? No han sido como el centro, pero es que vamos a aprender perlas, tesoros que el Señor puso en esta iglesia y cómo guardarlas. La iglesia de Colosenses fue una iglesia interesante, se levantó en un lugar que económicamente le iba bien en Colosa y era una iglesia que sí tenía prosperidad, tenía cosas espirituales que la empobrecían. Y ahí es que había una mezcla entre judíos que todavía no creían, que de hecho no creían en Cristo, como hay judíos que todavía no creen en Cristo, y hasta qué punto pueden ser pueblo de Dios los que no son por Dios hechos hijos, o sea, por Cristo hechos hijos y pueblo, ¿verdad? Y había también una serie de gentiles que creían en una serie de falsos dioses, eran politeístas también por las influencias grecorromanas. Entonces, ellos eran personas que vivían inmersas en falsas enseñanzas.
¿Por qué digo esto? Porque nosotros también vivimos conforme a ciertas falsas enseñanzas. Por lo menos en Colosenses 2, vamos a ver cuáles eran las falsas enseñanzas que ellos le afectaban, de las que ellos eran víctimas, porque sí, eran víctimas de mentiras. En Colosenses 2, por ejemplo, a grandes rasgos, no vamos a hacer un estudio tan detallado, pero dice a partir del versículo 8, Colosenses 2, a partir del versículo 8 lo siguiente: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, ellos estaban expuestos a mentiras humanas y no según la verdad que es Cristo, porque cuando dice según Cristo, recuerdo que Cristo dijo que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. O sea, que lo que es sin Cristo no es camino, es mentira y no da vida eterna. Solo en Cristo hay vida eterna. Entonces ellos sufrían sí, sufrían el efecto de muchas mentiras. Pero esto yo creo hacer un paralelo. Nosotros cuando conocimos a Cristo resulta que había mentiras en nosotros. Había quienes, de repente no todos, acudíamos a los horóscopos, creíamos que nuestro carácter estaba determinado por los astros, por la fecha, la alineación de los astros, las estrellas cuando nacimos, y no por Cristo que nos va formando un carácter, y no por el Padre que nuestro embrión vio en sus ojos. Y Él puso en nosotros un diseño, un carácter. El Señor nos diseña a nosotros, no solo física, anatómicamente, neurológicamente. Él forma nuestra alma y Él va poniendo en nosotros habilidades, dones. Sin embargo, muchos creemos un tiempo que eso está determinado por el horóscopo. Si eso lo vivimos es porque estábamos en medio de un mundo como el que enfrentaban los colosenses, donde había filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ah, no, yo no creí en el horóscopo, pero tal vez para mí pesa el concepto del karma, que el karma no es cristiano. El karma parte de principios budistas, hinduistas, muy lejos de Cristo, y que determinan que al final de cuentas hay una ley de causa y efecto donde el universo mismo se hace cargo de nuestras bondades y maldades. O sea, es la justicia, pero sin el juez, que es Dios. Y sin la gracia también, porque hiciste, tienes que pagar. Ahora, no es que con Dios no haya consecuencias, pero ¿dónde está la gracia? Donde incluso recordemos que la paga del pecado es la muerte. Nos vamos a ponerlo así. Si nosotros viviéramos bajo el karma, la paga del el pecado es la muerte y punto. Más ahí viene la, la provisión de Dios. Más la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús, eternidad en Cristo Jesús. Pero posiblemente todavía nosotros tenemos en nuestro lenguaje el karma. No, sobre el karma hay algo superior. Y sobre el universo, haciéndose cargo de nosotros, está el creador del universo, que incluso con la autoridad, porque Él tiene autoridad, también gracias por esa autoridad puede aplicar su misericordia en quien Él quiere tener misericordia. Así que obviamente cuando nosotros llegamos había una serie de mentiras, pero hay algunas que nos pueden estar rodeando. Por ejemplo, todavía para nosotros puede ser difícil el entender el perdón y podemos vivir un poco influidos como ellos en su momento por los judíos, porque, porque si vemos aquí en Colosenses capítulo 2, dice, por lo menos por cómo entendemos también la influencia de los judíos en su momento, que todavía estaban atados por la ley y no libres por la gracia, por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos da libertad, porque la verdad, que es Cristo, es la que nos hace libre. Aquí vemos que, por ejemplo, el versículo 13 dice, em, sí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí vemos que también evidentemente el Señor estaba liberando por medio de este ministerio a
personas de Colosa, los colosenses, que entre filosofías huecas, entre falsos dioses y también el peso de ustedes son incircuncisos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacerse judíos y circuncidarse cuando la incircuncisión de la carne es nada, cuando el corazón es circuncidado por el Espíritu de Dios. Entonces vemos que ahí ellos estaban, estaban llenos de cosas que no debían estar. Y por eso en Colosenses 3, esas ideas, principios, tradiciones humanas, todavía vivían antes, o sea, no vivían el pacto de superior, que es el pacto de gracia, por medio de creer en Jesucristo y recibir esa dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ellos con eso habían vivido. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Dice Colosenses 3, y aquí es donde Pablo les da esta exhortación, que más bien deberíamos verlo como una orden. Dice Colosenses 3 desde el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gracia. Entonces, obviamente, el Señor nos dice, si ustedes han resucitado, dejen esas cosas atrás. Ustedes ya no son esas personas. Ustedes ya no son aquellos. Ustedes tienen que ponerlas, miren las cosas de arriba. Pero aquí también Pablo hace una serie de anotaciones vitales. Puede ser que nosotros ya, si hemos resucitado, ya estamos buscando las cosas de arriba. Y damos por hecho de que, bueno, ya no miramos los horóscopos, ya no creemos en el karma, ya no creemos en ritos de sacrificio a nuestra carne, autolacerarse para hallar gracia delante de Dios, porque creemos en que quien laceró, quien hirió su cuerpo por nosotros fue Cristo. Y yo sé que nosotros muchas cosas hemos dejado atrás. Sí, ciertamente. Pero cuidado, que a veces nos asentamos en esas cosas, en las falsas creencias, pero no en los frutos de una carne que todavía tiene poder. Porque mira esto, miren eso. Pablo primero habló, dejen atrás eso. Ya abandonen esas filosofías, tradiciones humanas. Ahora vivan la verdad en Cristo. Bien, pero cuidado, porque hay cristianos que ya no creen, ya no usan amuletos, ya no dependen de limpiar el karma, de ver el horóscopo, de mirar las estrellas, de mirar la hoja de té, ya no creen en brujos, porque hay cristianos que creen en brujos y otros que no. Yo creo que aquí no tenemos ese problema. El café yo solo lo tomo, no leo ni los restos no leo la taza ni nada. Así estamos nosotros, perfecto. Pero cuidado que estamos descuidando algo que nos puede dar vergüenza y que lo vemos aquí a partir del versículo 5 de Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? Cuando vivías en ella. Ahora, puede ser que eso que el Señor dice, en lo que ustedes estuvieron un tiempo, todavía estemos. Hay todavía cristianos que viven fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todavía está en avaricia, puede ser. Eso también hay que desecharlo. No solamente dejar las sutilezas de las filosofías humanas, sino dejar esas obras. Ahora, hay cristianos que ya dieron ese segundo paso. No, yo antes vivía en fornicación, ya no. Antes mi vida era un desorden de pasiones, una batalla de pasiones, de malos deseos. Ya yo dejé eso. Muy bien. Ahora viene otro paso más para ver si hemos alcanzado esa plenitud. Porque en el versículo 8 dice, sí, o sea, después de haber reconocido que hay que hacer morir todas estas cosas, Pablo es insistente y habla del ahora. Porque nosotros a veces como cristianos hablamos de
cuando yo era esto, y lo hemos escuchado, y está bien, y gloria a Dios por eso, cuando yo era alcohólico, cuando yo antes consumía drogas, cuando antes tenía desorden en mi vida sexual, cuando yo antes hacía chismes, cuando antes mentía con una tranquilidad espantosa. Esas cosas se quedaron atrás. Más cuidado, porque a partir del versículo 8 vamos a ver que a veces nos alegramos en lo que se ha logrado, pero somos como cuando se hace la casa. Han visto que a veces uno hace la casa y pone el techo y el piso, obviamente, y pone las paredes, pero nunca las termina de repellar. ¿Por qué no las terminamos de repellar? Posiblemente porque nos quedamos sin recursos. Cuesta. Tal vez porque nos conformamos. Primero, no debemos, lo segundo, no debemos conformarnos. Pero segundo, ahora digo lo primero que dije, nos quedamos sin recursos. Pero nosotros espiritualmente nunca nos vamos a quedar sin recursos. Porque nuestro recurso para perfeccionar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y no ser una pared sin repellar, es el mismo Espíritu de Dios. Él se aloja en nosotros, pero Él también nos da la capacidad y Dios Padre pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, en Cristo Jesús, pero que estamos en Cristo Jesús porque somos nuevas criaturas. Ahora, para no ser una casa que ya tiene el techo, el piso, pero las paredes sin repellar, ¿m? Que todavía la ventana es un plástico de forro de cuaderno, no, para completar la obra, y con esto no quiero ser peyorativo, burlarme de los que no han podido concluir, porque yo sé que cuesta, sino llevándolo a nuestra vida espiritual, donde, donde a nosotros el Espíritu nos ofrece gratuitamente lo que necesitamos para completar la obra. Miren lo que dice el versículo 8. Pero ahora, miren, y esto es interesante, a ellos que habían dejado cosas atrás y a los que les decía, sigan dejando cosas atrás. Pero ahora, dejad también, mm, ellos habían avanzado, pero totalmente, evidentemente no, porque Pablo le dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, 2 puntos, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, ni circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, y como Cristo es el todo y en todos, en nosotros no puede haber algo que en Cristo nunca estuvo en nosotros, y por eso Pablo a esta iglesia le decía, si han dejado, sí, había implícito, había cosas que ya ustedes murieron y sus ojos están puestos en las cosas de arriba, y cuando miran en el cielo ven al Dios de los cielos y no las constelaciones para ver cómo es su carácter. Ya ven el cielo apropiadamente conforme a la verdad. Y sí, hay cosas que ya no están, pero ahora también hay cosas que tienen que dejar. Miren, a veces en la iglesia nosotros sí ya no somos supersticiosos, no somos mm, desordenados en nuestras pasiones, pero todavía manejamos ira. Y le llamamos ira de Dios, no, es ira justiciosa, justiciera carnal. Todavía manejamos enojo. Sí, tengo que molestarme ante el mal, pero no practicar mi vida con enojo como estilo de donde el enojo apaga el gozo, quita la alegría, no muestra al Señor. En vez de benignidad tenemos malicia, no puede haber en nosotros eso. Blasfemia, conociendo la verdad, blasfemamos todavía la palabra de Dios y palabras deshonestas en nuestra boca con mentiras. O sea, el Señor quiere completar la buena obra. Nosotros a veces nos conformamos con, ya pasó algo. Sí, pero el Señor quiere que completemos la obra. ¿Y saben cuál es la evidencia de que a veces nos molesta eso? Que a veces hasta decimos, pero tú no ves que estoy avanzando. Es verdad. Pero ¿a quién le decimos, no ves que estoy avanzando? Puede ser al pastor, pero también a la esposa, al esposo, que le está diciendo, mira,
te vi que estás mintiendo. Todavía tú no has soltado la mentira. Ah, pero no ves, sí, no ves que no he soltado la mentira, pero no ves que he dejado ya los juegos de azar, que dejé las drogas, que dejé el alcohol, que dejé de seguir las cartas astrales, que dejé de creer en cosas que no son, que ya no hablo del karma. Pues a Pablo no le podíamos decir eso en su momento al apóstol Pablo, porque él decía, sí, es cierto, pero también tiene que dejar lo otro. Y si nosotros a veces nos refugiamos en las cosas que hemos alcanzado y no en la obra completa del Señor, no estamos luchando contra otras personas, estamos luchando contra Dios mismo. Dios quiere que seamos perfeccionados. Y saben que la gente necesita, para terminar de creer, nuestra perfección. Como hablaba recientemente con un amigo aquí de la iglesia, un hermano de nuestra iglesia, el testimonio es tan vital. ¿Por qué? Porque miren esto, cuando uno comienza a avanzar en la vida cristiana, a veces nos asustamos y queremos volver atrás. Y seguimos adelante, pero mirando hacia atrás. Pero de repente un cristiano más avanzado falla y nuestra carne, aunque nuestro espíritu quiere, nuestra carne es débil. Y a veces dice, ve, yo puedo fallar porque mira cómo ellos fallan. Yo todavía puedo pecar porque mira cómo ellos pecan. O sea, nuestro espíritu, aunque quiera, porque en verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil. Nuestra carne, de forma blasfemia, puede decir hasta aleluya. Aleluya, ¿por qué? Porque encontré que se puede pecar. Por eso es importante nuestro testimonio. Y porque al final de cuentas, la perfección, más que hablar de nosotros, habla de quien perfecciona es Cristo. Así que esto que estaba pasando en la iglesia de Colosas y que Pablo examinó diciendo, sí, es cierto, en otro tiempo anduviste, en otro tiempo creíste, en otro tiempo los rudimentos, la filosofía, el legalismo les gobernó. Es cierto, hay muchas cosas que han muerto, pero completemos la obra. Pero ahora dejad también. Y esa frase que él dijo en el versículo 8, apliquémosla a nosotros. Pero ahora dejad también, hermanos míos que estamos aquí, pero ahora dejemos también, si mentimos, la mentira. Si andamos peleando con todo el mundo, eso. La amargura, el pesimismo, todo eso lo vamos a dejar. Y vamos a preguntarle al Señor, ¿cómo estamos? Vamos a tener comunión con Él. Y que por los frutos los demás nos conozcan, los frutos santos del mismo Espíritu de Dios. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por la palabra que hoy nos has dado. Muchas gracias, Señor, por la palabra con la que nos sigue fortaleciendo. Muchas gracias por la palabra con la que nos haces nuevos. Muchas gracias, muchas gracias por la palabra que es un tesoro para nosotros. Pero el tesoro precisamente se guarda y se utiliza. Porque a veces guardamos la palabra como aquel avaro que guarda sus tesoros y no quiere invertir un centavo ni en su propia salud. Eso no es guardar, eso es enterrar, eso es egoísmo. Mas nosotros guardamos la palabra en que no la dejamos perder y más bien invertimos en la buena obra. O sea, ¿cómo invertimos el amor? Amando. ¿Cómo invertimos la justicia? Siendo justos. ¿Cómo invertimos la pureza que tú nos has dado? La palabra que nos purifica, mostrando con pureza y trato puro a los demás quién eres tú, mi Señor. Así es, Señor. Así es que guardamos tu palabra, como un tesoro que sirve para multiplicar y para bendecir a otros con nuestras conductas santas que vienen de tu Espíritu, que es santo, es puro, verdadero. Señor, muchas gracias porque tú nos has sacado muchas cosas, pero ahora también nos dice, pero ahora también dejad esto. Es más, eso puede ser una preciosa oración para nosotros hoy. Pero ahora dejad, pero ahora dejad también. También es agrega sobre lo que has avanzado. Dejad lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra que bendecimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.